derivada de una función vectorial o de un vector función, de un parámetro. Vamos a poner genéricamente vector, pero se entiende que es un vector función de un parámetro t, por ejemplo. Vamos a definir, si tenemos el vector v de t, vector función de un solo parámetro, de una sola variable, como v' igual al cociente diferencial de la diferencial de v vector partido por la diferencial de t variable independiente. Se entiende que la diferencial es un límite, es un infinitésimo, es algo que tiende a cero, como ahora veremos, porque esto es el límite del incremento de la función partido por el incremento de la variable, cuando el incremento de t tiende a cero. Y esto es el límite de v de la función incrementada, o el vector incrementado, menos el vector función sin incrementar, partido por el incremento de t, cuando el incremento de t tiende a cero. Vamos a verlo aquí representado . Aquí tenemos v de t, vector v función del parámetro t. Aquí tenemos el vector v cuando hemos incrementado t, o sea, la función incrementada. Estos son los dos vectores que lo representan, y este sería el vector diferencia de v de t más incremento de t y v de t. Bueno, pues cuando incremento de t tiende a cero, este vector tiende a este vector, que es un segmento interior a la curva que describe el extremo de v de t, este vector, cuando p' se acerca a p, que es cuando t más incremento de t se acerca a t, o incremento de t tiende a cero, se acerca al vector tangente. El vector tangente de módulo unidad lo vamos a llamar t mayúscula, que es el versor tangente en el punto P. Bueno, pues si a incremento de v, el módulo del incremento de v, cuando p' tiende a p, tiende al incremento del arco de S, la curva y la cuerda, el arco y la cuerda se van acercando a medida que se va haciendo más pequeño. Sus valores, el valor de la cuerda y el valor de ese trozo de curva se van asemejando más cuanto más pequeño sea el incremento de t. Luego entonces podemos decir que diferencial de v, el límite, que es el que hemos puesto aquí, diferencial de v, el módulo de diferencial de v es igual a diferencial de s. Hablando de diferenciales como infinitésimos. Luego entonces podemos decir que si v' es igual a derivada de v respecto de t, o cociente de diferenciales, si lo tratamos, al igual que hicimos en el caso de funciones escalares, como cociente de diferenciales, multiplicamos y dividimos por diferencial de s, con lo cual nos queda que diferencial de v partido por diferencial de s por diferencial de s partido por diferencial de t, este cociente, como tiene de módulo unidad,
resulta que representa, como hemos dicho antes, el versor tangente. O sea que este cociente es el versor tangente. Entonces me queda que la derivada de v, vector v respecto de t, es igual al versor tangente por la derivada de s respecto de t. Si hacemos que v de t sea igual, como hemos visto antes, en función de las componentes cartesianas, x de t por y, más y de t por j, más z de t por k, versores que son constantes, no lo olvidemos, la derivada de esto va a ser la derivada de cada una de las componentes, pero los versores i, j y k son constantes. Luego eso, su derivada no sería cero su derivada, por lo tanto la derivada de un producto de una función por una constante es la derivada de la función por la constante. Luego entonces, derivada de v de t respecto de t será igual a la derivada de x respecto de t por y más la derivada de y respecto de t por j más la derivada de z respecto de t por k. La derivada de un vector no depende del origen que tomemos, es indiferente, ¿eh? Eso se ve claramente si lo expresamos que la derivada de v respecto de t, v, ya no olvidemos, función de t, es igual a la derivada de op respecto de t, si lo llamamos op al vector v en vez de t, en vez de v. Si tomamos otro origen, aquí tenemos el origen O, aquí tenemos el punto P, y en vez de O vamos a tomar otro origen, vamos a tomar el O'. Entonces el vector v pasa a ser este de aquí, en vez de ser este de aquí, pasa a ser este de aquí, con el origen O'. Entonces, como resulta que OP es igual a O' más O'P, si derivamos aquí en ambos lados, que tenemos derivada de OP respecto de t es igual a derivada de O' respecto de t, pero O' es una constante, es el vector que une O con O', es nulo, por lo tanto su derivada es el vector nulo. Luego esto es igual a la derivada de O'P respecto de t. Pues como vemos, no depende del origen que pongamos. Si operamos, bueno, de lo que hemos visto antes, siguiendo operando con cartesianas, podemos demostrar las derivadas de varias combinaciones de funciones. Por ejemplo, si hemos dicho que la derivada prima de v es igual a x' de t por y más y' de t por j más z' de t por k, la derivada segunda sería, como y, j y k son constantes, pues sería la derivada segunda por y más y segunda de t por j más z segunda de t por k, y así sucesivamente, las sucesivas derivadas que pueda tener v. Ahora, teniendo en cuenta las componentes cartesianas de más de un vector, por ejemplo 2, podemos demostrar fácilmente las derivadas, cómo son las derivadas de combinaciones algebraicas de dos vectores.
Por ejemplo, si hacemos que v de t sea igual a x sub v de t por i más i sub v de t por j más z sub v de t por k, y que el vector w de t sea igual a x sub w de t por i más i sub w de t por j más z sub w de t por k. Podemos demostrar fácilmente que la derivada de una suma de v de t más w de t respecto de t es igual a v' de t más w' de t. O sea que la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de un vector constante pues es el vector nulo. Ya dijimos que las derivadas de los versores i, j y k, como son constantes, pues son el vector nulo. La derivada del producto de un escalar, de una función escalar por una función vectorial. ¿Cómo es? La derivada de s de t, una función escalar, por una función vectorial. Pues si sustituimos v de t en función de sus componentes, esto sería igual a la derivada de s de t por x v de t por i más etcétera, el resto de los productos de s de t por las componentes del vector v. Esto respecto de t, ¿a quién sería igual? Pues la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Luego entonces esto sería igual a s' de t por v de t más s de t, derivada de s por el vector, por la función vectorial v, más s, la función escalar s, por la derivada de la función vectorial v. La derivada de un producto escalar de dos vectores, pues ¿cuál sería? Derivada de v de t escalar w de t respecto de t. Pues si sustituimos el producto escalar en función de las componentes, que como ya sabemos es el producto de componente de las dos componentes, en x, en y, la suma de esos productos en x, en y y en z, sería la derivada de x sub v por x sub w más y sub v por y sub w más z sub v por z sub w. Esto respecto de t. Si hacemos esta derivación, derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, de cada sumando, pues lo que obtenemos que esto es igual a v' de t escalar v de t más v de t escalar, producto escalar, por el v' de t. Y un producto vectorial, pues haciéndolo en función de los componentes, se obtendría también pues algo similar a lo que obtenemos para el producto escalar. Pues se obtendría v, vamos a poner producto vectorial, sería v' de t vectorial w de t más v de t
producto vectorial por el v' de t, derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, manteniendo naturalmente el orden de los factores, puesto que, como ya sabemos, en el producto vectorial no tiene la propiedad conmutativa, tiene lo que llamamos la propiedad anticonmutativa. Si cambiamos el orden, cambia el signo del producto. Es conveniente hacer una aclaración sobre el concepto de derivada de una función vectorial. Aquí hemos utilizado una función vectorial que tiene un origen común para todos los vectores, que en este caso es el origen del sistema de coordenadas. El concepto de derivada se extiende a vectores que tengan distinto punto de aplicación, puesto que aquí lo que tenemos en el numerador del límite es una diferencia de vectores que como tal se realiza con los vectores equipolentes, ¿eh? Por ejemplo, si tenemos aquí los vectores v de t y v de t más incremento de t, y lo que definimos con el vector v de t es una curva, obtuvimos que los v' de t eran tangentes este sería lo prima de t más incremento, eran tangentes a la trayectoria de los extremos de v de t. Pues la derivada segunda, que es la derivada de los vectores v', ¿a quién sería igual? Sería igual al límite, cuando incremento de t tiende a 0, de los v' de t más incremento de t menos v' de t partido por el incremento de t. El v' y el v', el de t y el de t más incremento de t, están aplicados en distinto punto, como se ve ahí. Luego, entonces, ¿qué ocurre? Que para obtener su diferencia lo que hacemos será poner los equipolentes. Este es el v' de t y este es el v' de t más incremento de t. Este sería la diferencia, ¿no?, del v' de t y el v' de t más incremento de t. O sea que los vectores que estamos derivando pueden tener distintos puntos de aplicación. O sea que no tienen por qué tener un origen común. Esto sería